ese tema lleva como título La Gran Carrera. Habíamos quedado pendiente de estudiar, de leer Hebreos capítulo 12 y capítulo 13. Entonces, por favor, vamos a leer Hebreos capítulo 12 del versículo 1 hasta el 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque hijos es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Así es, la vida cristiana se compara con una gran carrera. ¿Qué hay en una carrera? En términos deportivos, tomemos como ejemplo una carrera ciclística, el Tour de Francia. Hace muchos años, yo recuerdo cuando niña, me impactó una imagen en televisión, creo que era Lucho Herrera y Fabio Parra, y yo me acuerdo que Lucho Herrera en esa época había pasado por muchas dificultades en esa carrera, y recuerdo que él llegó como líder o ganó una etapa y estaba todo ensangrentado, se había caído. Y a pesar de que se había caído y había quedado aporreado, todo ensangrentado, él siguió, o sea, y esa imagen fue famosa en el mundo, y eso fue impactante, el ver la perseverancia de Lucho Herrera, a pesar de que se había caído, que quedó todo ensangrentado, toda la prensa mundial tenía sus ojos puestos en él, y llegó a la meta. Y él, dentro de las declaraciones que había dicho, era que algo así, yo no recuerdo muy bien porque hace muchos años, pero él manifestaba la firme decisión de llegar como fuera a la meta. O sea, a pesar de todo lo que le había pasado, que él no iba a renunciar y que él estaba dispuesto a terminar esa carrera, sea como sea. Uno mira en una carrera deportiva, uno mira en este tipo de, hablando en materia deportiva, que hay disciplina, o sea, es una convicción que tienen las personas, una convicción tan grande de cuál es el objetivo, de qué es lo que quieren, de la meta a la que quieren llegar. Y uno ve en la carrera que hay cansancio, hay obstáculos, hay dolor. ¿Cuántas personas en medio de la carrera se han lesionado? Y muchas veces pueden llegar hasta con inflamaciones o contusiones, y llegan así a las carreras. En esas maratónicas de atletismo hay gente que llega hasta cojeando a la meta y llorando.
Entonces uno mira que todo esto, ¿no? Y la incertidumbre de en qué lugar va a llegar y que ya se ha retirado del lote y etcétera. Uno mira en todo esto cómo los deportistas tienen una gran disciplina y sobre todo tienen un objetivo muy firme y es llegar a la meta. Yo lo que he visto en estos casos de los deportistas es que tienen una visión muy clara y es lo que hablaba ahorita, hacia dónde van. Ellos tienen una visión muy clara. Ningún equipo, por ejemplo, cuando Colombia fue al Mundial de Brasil, ellos tenían como meta ser campeones del Mundial. Ningún equipo, cuando se mete en una competencia, está pensando, no, siquiera de terceros, de segundos, ¿cierto? Todos tienen esa meta de llegar de primeros. Todos tienen esa meta. Eso se llama visión. ¿Por qué les hablo de esto? Porque curiosamente los deportistas, o sea, la gente que no es temerosa de Dios, la gente que no conoce del Evangelio, las personas que se desenvuelven en el mundo, no solo en la parte deportiva, sino también a nivel empresarial, hay gente muy disciplinada, a nivel académico, gente que se convence a sí misma de estudiar muchas carreras y de desarrollar proyectos científicos y de llegar muy lejos, como Patarroyo, como este hombre, el inventor de ¿cómo es que se llama este hombre que murió hace? Steve Jobs. Gente que tiene que tiene una convicción de la importancia que es la disciplina en la vida de una persona. Pero todo eso tiene que ver con el mundo, o sea, todo esto, todo lo que yo les hablo, son personas que están motivadas por el dinero, por la fama, están motivadas por la importancia, por el estatus, están motivadas por muchas cosas. ¿Cuánto más en la vida cristiana debería existir una firme convicción de que esto es una carrera y que nosotros debemos ser disciplinados en esta carrera? Porque hay gente que quiere llegar a la meta, pero no quieren tener disciplina. Por eso tomo este caso de los deportistas. Porque así como ellos, al ver estas personas que son tan disciplinadas, yo me pongo a ver a Katherine Ibargüen, que esta mujer ha sido pionera, que ha sido una mujer que cada rato, ella bate su propia marca y tiene como objetivo en sus entrenamientos diarios. Ella siempre tiene como objetivo batir su propia marca. Ella lleva como campeona mundial varias ocasiones, pero es porque ella misma bate su propia marca. La que quedó de segunda después de Katherine Ibargüen hace lo mismo, todos los días tiene que batir su propia marca. Y es más, la meta de la segunda es batir la marca de la primera para poder ganarle, y así sucesivamente. En la vida cristiana es como una carrera deportiva. Y en la vida cristiana Dios nos está hablando a través de este pasaje de la Escritura que nosotros no nos debemos de quedar conformándonos con lo mismo de siempre. Personas que llevan años en la vida cristiana y siguen orando los mismos 15 minutos. Personas que llevan años en la vida cristiana y nunca se han leído la Biblia de una manera completa. Personas que llevan mucho tiempo en la vida cristiana y lastimosamente ni siquiera le están sirviendo al Señor, o no se han bautizado, no han tomado un compromiso con el Señor. Este pasaje, este tema que estamos estudiando hoy de la gran carrera, es una manera de exhortar de parte del Espíritu Santo con amor a nuestras vidas, de demostrarnos a nosotros que si la gente del mundo que está persiguiendo cosas que son perecederas, cosas que son pasajeras, hermanos, cosas que después son como corruptibles, son cosas que se acaban, ellos entregan su vida para alcanzar esas cosas, para alcanzar la fama, para alcanzar el poder económico, para alcanzar el reconocimiento, para alcanzar la gloria del hombre, para alcanzar ese tipo de cosas. Ellos dan su vida
hasta se arriesgan en su propia vida. ¿Ustedes creen en esa carrera del Tour de Francia, la Vuelta a España, cuando uno veía a Nairo Quintana cómo descolgaba? Y este hombre en una parte, en una curva que se cayeron unos del lote, él cayó y uno lo veía ya como que se había caído al abismo. O sea, arriesgando sus propias vidas con tal de ganar una carrera. En la vida cristiana, nosotros estamos persiguiendo una meta mucho más grande que la que estos deportistas están persiguiendo, porque lo de ellos se acaba. Katherine Ibargüen va a llegar un momento en que va a llegar a ser anciana, después de los 40, 45, ¿cierto? Se retira. A mí lo que pasó con Mario Yepes, el futbolista, ¿cierto? Ya por la edad, pues ya está por ahí jugando en otro club internacional, pero va a llegar un momento, como Pibe Valderrama, como Leonel, como Higuita. La carrera del deportista tiene un ciclo. Después de ciertos años ya se dedican a ser directores técnicos, a ser preparadores físicos o instructores en escuelas deportivas o qué sé yo. Pero hermanos, la meta que nosotros estamos persiguiendo no es perecedera. O sea, la meta que nosotros estamos persiguiendo es una meta que nos lleva a nosotros a alcanzar esa comunión con el Señor. ¿Cuál es la meta del cristiano? La meta del cristiano es a través de esa santificación diaria y a través de esa búsqueda diaria de la presencia de Dios. Nuestra meta es encontrarnos con Jesucristo cuando Él regrese. Mi meta es esperarlo. Saber que su venida está próxima y que todas las cosas que están pasando en el mundo están manifestando que la venida del Señor está cerca. Entonces mi meta es encontrarme con Él, que cuando Él aparezca yo pueda estar con Él, que yo esté preparada. Mi meta es la salvación, mi meta es que yo pueda estar en la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra meta. El apóstol Pablo hablaba de que como un deportista se restringe, ¿verdad? Ustedes nunca van a ver a Katherine Ibargüen desayunando, almorzando y comiendo hamburguesas de McDonald's. No van a ver a Mariana Pajón comiendo las fritangas de Doña Pepita, el desayuno, almuerzo y comida. Ustedes no van a ver a Nairo Quintana durmiendo todos los días hasta el mediodía, hermanos. No, porque ellos se restringen, se limitan por la meta que tienen tan clara. En la vida cristiana, eso en la vida cristiana se puede asemejar a que cuando una persona tiene claro que quiere prepararse para la venida del Señor, que está esperando el regreso del Señor Jesucristo y que es una persona que sabe que lo más importante es la santidad en su relación con Dios, es una persona que empieza a restringirse, empieza a dejar las amistades, esas malas amistades, empieza a sacar tiempo para estar con Dios, para leer la palabra. Eso también es disciplina. Empieza a sacar tiempo para dedicarle su vida al Señor. Ya le quiere servir a Dios, ya no está dependiendo de que le visiten. Antes esa persona empieza a visitar a otros. Y uno empieza a mirar los cristianos cómo empiezan a crecer en su avance espiritual. Dejan de ser ovejas y se convierten en pastores, en maestros, predicadores, en gente, instrumentos de Dios, ¿cierto? Ya uno deja esa posición primaria cuando uno conoce del Evangelio, cuando uno se arrepiente y empieza a pensar en avanzar. Dígale al que tiene al lado, es tiempo de avanzar. En esta carrera, el mirar a todos estos deportistas, esa convicción, esa disciplina tan grande que tienen, para uno como cristiano eso debería ser un gran desafío. Ya sabemos, ¿no? Las metas de ellos no tienen nada que ver con las metas del cristiano, que lo de ellos es lo que ahora hay en el mundo. La palabra del Señor dice en el versículo, en el pasaje, ¿cuál es? Del 24 al 27. Sí. Cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen
funcionar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio, pero nuestro premio dura para siempre. Por eso yo no corro sin una meta ni peleo como los boxeadores que solo da golpes. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado la buena noticia de salvación. Usted mire que el apóstol Pablo habla de golpear. No estamos hablando de esas laceraciones de las tradiciones religiosas, que la gente para ser libre de la tentación de la carne se metían en esos monasterios a golpearse con látigo y hasta se sacaban sangre de la espalda. Eso no es de Dios, eso no es a lo que se refiere Pablo. Pablo se está refiriendo qué cosas de tu vida tienes que restringirte para que tu carne sea sojuzgada. Porque a veces nosotros como cristianos nos damos licencia en la carne, nos damos licencia, nos damos esa libertad y lastimosamente es esa libertad la que nos da la ocasión de pecar. Yo le aseguro totalmente, conociendo una mujer tan disciplinada como Mariana Pajón, si usted va a evaluar cómo es la manera de ella alimentarse y qué come, usted ya no le ve ni un gordito, usted ya no le ve, no sé cuánto pesa, pero su peso es ideal, con toda seguridad, para la disciplina deportiva de ella. Usted mira a una Katherine Ibargüen, que es una mujer muy alta, cómo es la contextura física, qué comen los deportistas, qué come Nairo Quintana, de qué se alimentan, ¿sí? De puro, ¿será que comen la fritanga de Doña Pepita todos los días, chicharrones y los fritos? No, ellos se restringen de los dulces, las harinas, ellos se restringen de muchas cosas y tienen un cuadro nutricional muy estricto. Nosotros como cristianos, nuestro alimento es la palabra del Señor. Podemos alimentarnos de otras cosas, podemos alimentarnos, los cristianos, ¿no?, de pornografía, podríamos alimentarnos de filosofía, podríamos alimentarnos de ¿qué más? De mucha información vana, de mucha información pecaminosa. Y ahí está el problema, ¿no?, que el cristiano quiere ser consagrado al Señor o quiere sentirse bien en su relación con Dios, pero no se restringe de muchas cosas que también le alimentan su vida espiritual. Obviamente se la alimentan mal. Usted puede estar bien alimentado, alimentándose con frutas, verdura, con carnes bien preparadas, ¿cierto? O usted puede ser muy mal alimentado. Hay gente que es muy mal alimentada, que no come sino puros gordos, puros fritos, harinas en cantidades, muchos azúcares, las comidas muy saladas. Entonces, come sus comidas, pero se alimenta mal. En la vida cristiana es igual. ¿De qué se está alimentando usted? ¿Qué está comiendo? ¿Cierto? ¿De qué se está alimentando usted? Cuando uno mira el alimento, dice la palabra del Señor que las Sagradas Escrituras son esa leche no adulterada. Entonces nosotros nos nutrimos de la palabra, nos alimentamos de la palabra, la oración es nuestro alimento. Cuando nosotros estamos ayunando, a pesar de que el estómago está vacío, ¿verdad? Así como ahorita en este tiempo que hemos estado dedicando al Señor en ayuno, el estómago, aunque esté vacío, nuestro espíritu se está, ¿qué?, fortaleciendo. Porque es que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. O sea, la vida no es solo comer. Hay muchas personas que espiritualmente no avanzan porque no les gusta ayunar. Y algunos se atreven a decir que hasta no pueden ayunar porque tienen, ¿cómo se llama eso?, gastritis. Pero en realidad, hermanos, aún en medio de un ayuno, Dios puede sanar un problema de gastritis. Porque es que la sanidad viene del Señor. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. La palabra de Dios también nos vuelve a hablar
sobre esta como una carrera. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí en esta versión dice: cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. Hermanos, hablando esto en términos de la vida cristiana, una persona no puede decir que espiritualmente puede avanzar si no lucha. ¿Qué es luchar legítimamente en la vida cristiana? Luchar legítimamente en la vida cristiana es obedecer la palabra. Porque hay cristianos, personas que se congregan, personas que dicen que son cristianos y no se restringen de las cosas del mundo. Entonces no están luchando una carrera legítima. No luchan una carrera legítima. Y como estudiamos ahora también en Santiago capítulo 1 versículo 14, siempre viene el diablo y llega la concupiscencia de la carne. Es cuando una persona está débil, cuando una persona no se santifica, no se dedica de una manera disciplinada a las cosas de Dios, el diablo siempre trata de traerle tentación desde su propia debilidad. Una vida cristiana completa es aquella que usted vive con una rendición al Espíritu Santo, no bajo sus propias estrategias, no bajo sus propias reglas, sino confiado en el Espíritu Santo de Dios. Eso es luchar legítimamente. ¿Qué le pide el Señor? ¿Cuál es la regla aquí en la carrera cristiana? Dejar el pecado. ¿Cuál es la regla aquí? Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces Dios nos dice: apártese de pecado, pero fortalézcase en mi presencia. ¿A quién debemos mirar? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces Dios nos está mostrando que esa es la carrera cristiana. Filipenses 3, del 12 al 14. Dice la palabra del Señor, dice: no quiero decir que ya llegué, esto está hablando es el apóstol Pablo, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante, estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. O sea, ese premio del que habla la palabra es estar con Cristo. Es esa vida eterna que Dios nos ha prometido. Entonces Pablo está explicando acá: prosigo, a pesar de lo que haya pasado en tu vida, hermano. A pesar de que en este momento te hayas sentido solo, a pesar de que estés pasando por un desierto, no sé cuál sea, pero esto es parte de la carrera. Recuerda, en la competencia del Tour de Francia, creo que fue en el Tour de Francia, cuando Nairo se cayó, que más adelante quedó como de noveno, ¿cierto? Y que más adelante subió como al cuarto puesto. Yo vi todo ese desarrollo de la carrera. Y yo me acuerdo que en ese desarrollo de la carrera él debía tomar una decisión. No, creo que fue que le dio como gripa, un virus. Él tenía que tomar una decisión, o retirarse de la carrera o seguir así enfermo, ahí poco a poco, en la Vuelta a España, ahí poco a poco. Pero yo que vi en Nairo, yo vi un hombre que a pesar de la dificultad que se le había presentado, de esa enfermedad, otros por una caída quedan heridos, pueden pasar muchas cosas en una carrera, se le daña la bicicleta o qué sé yo. Pero en medio del proceso, cuando tú vas en una carrera y vas rumbo a la meta, pueden pasar muchas cosas, pueden presentarse muchos obstáculos. Viene dolor, sufrimiento, sensación de soledad, sensación de frustración, de fracaso, de derrota. Pueden vivir las personas muchas cosas en una carrera, en una competencia deportiva. Y lo mismo en la vida cristiana. Sea cual fuera la lucha por la que tú estás pasando, sea cual fuera el desierto que estás atravesando, sea cual fuera la dificultad o la adversidad, di como el apóstol Pablo:
yo prosigo al blanco, yo prosigo a la meta, a pesar de lo que esté pasando. Porque hay algo que tienes que tener en cuenta, y es que tu desierto no se va a quedar ahí toda la vida. Esto te lo está diciendo el Señor. Tu desierto no se va a quedar así toda la vida. Tú no te vas a quedar en ese desierto de por vida. Tú no te vas a quedar en esa dificultad de por vida. Hermanos, el pueblo de Israel estuvo dando vueltas en el desierto 40 años, pero no se quedaron de por vida en el desierto. Dios los sacó a la tierra prometida. ¿Qué es importante para salir del desierto? Que tú entiendas el proceso que Dios está haciendo en tu vida. Que tú entiendas la disciplina a la que te está sometiendo el Señor. Porque te está puliendo. El Señor te está puliendo el carácter. El Señor te está enseñando lo que es la paciencia. El Señor te está quitando tanto orgullo, tanta soberbia, tanta altivez. El Señor te está formando. Y en esta carrera, en medio de la adversidad, hay algo que tienes que tener en cuenta, y es que debes proseguir a la meta. Así llegues de último, así llegues de penúltimo. No puedes retirarte. Porque si te retiras en la vida cristiana, te estás entregando en bandeja de plata al diablo. El que se retira de esta carrera de la vida cristiana es aquel que flaquea y vuelve al mundo. Vuelve atrás, vuelve al pecado. Y dice en Hebreos 10, 39, creo que dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, nosotros no somos de los que volvemos atrás. Nosotros no somos, hermanos, de los que nos retiramos de la carrera. No nos retiramos, así lleguemos desboquinetados como sea, pero llegamos a la meta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que llegar a la meta, tenemos que llegar, no podemos renunciar a pesar de lo que se presente. La gente de una manera muy fácil, hermanos, en la vida cristiana, por cualquier bobada, están dejando de congregarse, están dejando de seguir adelante, por cualquier cosa, por cualquier circunstancia que se presenta. Pero tú y yo no somos de los que retroceden, amén. ¿Qué se requiere para correr una carrera de manera efectiva en la vida cristiana? Según lo que hemos estudiado en Hebreos 12, para aquellos que están escribiendo. Primera, la decisión. Dice en el versículo 1 de Hebreos 12, dice, quitemos del camino el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Entonces Dios te está dando a ti la capacidad de tomar una decisión. Cuando un deportista está en su carrera, decide si se retira, si cuelga la toalla. Es más, desde el principio muchos se retiran, no se alcanzan ni siquiera a inscribir, ni siquiera se inscriben. Hay otros que se inscriben pero no arrancan, y hay otros que arrancan y a la mitad del camino se retiran. Pero dice la palabra que nosotros tenemos el poder de Cristo para quitar de en medio todos los obstáculos. ¿Cuál es el obstáculo? O sea, hablando en las carreras ciclísticas, por ejemplo, el obstáculo es que se dañe la bicicleta, que haya una piedra, que el piso esté liso, ¿verdad? Que esté lloviendo, o que alguien del lote se cayó. Entonces, claro, todos los que vienen atrás se caen también. Esos son obstáculos en la carrera. Pero en la vida cristiana, ¿cuáles son los principales obstáculos? El pecado. O sea, el pecado. Es que dice acá la escritura, ¿verdad? Dice acá en Hebreos 12. Vamos allá de nuevo. Hebreos 12, versículo 1, dice la segunda parte. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Y dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impide avanzar. ¿Qué te impide a ti avanzar? Tú sabes que te impide, ¿cierto? Hermanos, cada uno sabe qué le impide. La pereza, el orgullo, la soberbia, la inseguridad, los complejos. ¿Qué más te impide? Problemas de temperamento, de carácter, ¿cierto? Problemas del área sexual, la mentira. Entonces, ¿qué es lo que dice
¿Qué es lo que está diciendo acá la palabra del Señor? Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. En estos ciclistas en la carrera, listo, se cayó, pare, vuelva y monte. Ellos arrancan de nuevo. Ellos no pueden retirarse de la carrera simplemente porque se cayeron, simplemente porque hubo un obstáculo en el camino. No, ellos tienen que seguir. Especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Haz de cuenta que así como Nairo Quintana, que iba así en esa descolgada, tú vas en tu vida cristiana y el diablo te pone la trampa para que te caigas de la bicicleta y para que te aporrees y te des bien duro y que sea ese golpe tan duro que ya no te puedas ni levantar, que ya te sientas avergonzado después de haberle fallado al Señor y que ya ni siquiera quieras volver a la iglesia para que no te vean como culpable. En la vida cristiana, hermanos, el diablo te va a tratar de poner muchos obstáculos para que tú puedas caer, para que tú caigas y para que pienses que no te puedes volver a levantar. Pero dice la palabra, para esa carrera, si tú quieres correr una carrera efectiva, tienes que tomar decisiones. Repite conmigo, decisiones. Otro punto importante para correr esa carrera efectiva es que debes tener claridad hacia dónde vas. Tienes que tener claridad. ¿Qué es lo que quieres en la vida cristiana? ¿Quieres simplemente venir un domingo para entretenerte, para no quedarte en la casa o para simplemente alimentar tu vida espiritual un domingo y luego seguir el resto de la semana lo mismo? ¿Hacia dónde quieres ir? Como dice el dicho, que ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Hay personas que van a una iglesia cristiana y no saben por qué se están congregando. Que por allá es que camine, que por allá sanan, que por allá Dios le habla profecía, que por allá esto, que aquello. Y la gente va a las iglesias cristianas y va a un culto por cualquier cosa, menos por lo que realmente uno debe ir a una iglesia cristiana, ¿no? ¿Por qué debe congregarse en una iglesia cristiana? Porque es que es el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Vamos buscando la salvación, vamos buscando esa santificación. Estamos detrás de la vida eterna. Estamos detrás de la vida eterna. Amén. Estamos persiguiendo esa gran meta que es estar con el Señor. Hay personas que no tienen claro eso. Si un deportista no tiene claro cuál es la meta, en cualquier momento de la carrera se retira. Y así le pasa a mucho cristiano que no tiene claridad. Hay personas que no tienen esa firmeza y esa convicción en la vida cristiana y se retiran. Flaquean. Otro punto es saber soportar. Saber soportar. Porque la vida cristiana, el Señor nos dice en la Escritura, creo que es en San Juan capítulo 16, versículos como el 30 al 33, dice que en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. O sea, Dios no nos está prometiendo, hermanos, una vida de color de rosa. Los problemas no se acaban por el hecho de que tú seas cristiano. La diferencia es que tú vives en victoria y puedes enfrentar los ataques del diablo de manera victoriosa. A ti te diferencia de la gente del mundo que tú tienes al Señor Jesucristo y que cualquier obstáculo tú lo puedes superar de la mano de Dios, que no es lo mismo. Sin embargo, no quiere decir de que nunca vas a tener un obstáculo. Eso no quiere decir de que tú nunca vas a tener adversidades o pasar por dificultades en la vida, sino que la manera de superarlos es distinto. La otra parte es disciplinarse. Disciplinarse en la vida. Exige también que tú espiritualmente progreses, que espiritualmente tú tengas metas. Tú tienes que tener metas en tu vida. ¿Cómo es la lectura de la palabra actualmente? ¿Cómo estás leyendo la Biblia? Lo importante es que tú te fortalezcas y que tú pongas como una meta leer más la palabra. Que te puedas aprender más versículos de la Escritura, más versículos de memoria. En cuanto a la oración, si sabes que la oración ha sido algo difícil para ti, que tú te disciplines y que te pongas a fortalecerte más en la oración. Si el ayuno ha sido dificultad para ti, que tú te tomes decisiones y simplemente te dediques a fortalecerte espiritualmente. Estos atletas, estos deportistas
han avanzado. Una Mariana Pajón no está ganando cada rato el primer puesto, simplemente porque ella practica de vez en cuando. Ella todos los días tiene que romper su propia marca, todos los días tiene que correr más kilómetros en menos tiempo, todos los días. Entonces mire, si en la vida, si en los asuntos del mundo, que son perecederos, que no son de importancia, que son cosas que realmente no son valiosas en la vida cristiana, la gente tiene esa convicción de incrementar de nivel, de avanzar y de progresar, el cristiano debe ser igual. Es más, lo de nosotros es mucho mejor porque nosotros estamos buscando algo que no es corruptible, es algo que pertenece a la vida eterna, algo que pertenece a las cosas del reino, que son más valiosas que las cosas de este mundo. Amén. Entonces mire que ahí está la diferencia. Otra cosa es afinar el discernimiento para que tú puedas correr esa carrera de manera efectiva. Dice el versículo 13, fortalezcanse nuevamente porque se han debilitado. Mire, a veces uno en la vida cristiana, tú puedes tener épocas, como hablábamos ahora, que las personas se desaniman, que ya bajan su nivel de oración, que ahí van menguando y empiezan a apartarse y empiezan ¿a qué? A debilitarse. Entonces la exhortación que nos hace la palabra, la exhortación que nos hace el Señor es fortalezcanse. ¿Dónde me fortalezco? Como les decía ahora, Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ¿en quién me fortalezco? ¿Quién es mi fuerza? ¿Será que mi fuerza es ir al gimnasio y levantar pesas más grandes? ¿Será que mi fuerza es tomarme el tarro de calcetose de Sustagen? ¿Será que mi fuerza es mi tía de España que me manda el giro? No, la fuerza del cristiano está en la presencia de Dios. Dígale que tiene al lado, ¿en dónde está la fuerza suya? Dígale. El Señor nos manda, hermanos, el Señor nos manda a fortalecernos. Cuando usted se fortalece, usted está, mejor dicho, como la mosca, atento, mosca, está piloso. El diablo a usted no le puede meter gato por liebre. Usted ya no se come el calentado del diablo así de una manera tan fácil. ¿Por qué? Porque usted discierne. Cuando yo he visto personas que se meten con Dios, que se fortalecen espiritualmente y luego le van diciendo a uno, uy pastora, ¿cómo le parece que tal cosa? ¿Cierto que eso no es de Dios? O sea, las personas empiezan a percibir qué es de Dios y qué no es de Dios, sin necesidad de estarle preguntando al pastor, sino que se va desarrollando en ellos esa sensibilidad espiritual para identificar las obras del diablo, porque es que el Señor le abre a uno los ojos espirituales para que tú ya anteriormente una persona carnal que no es de oración, que no es una persona disciplinada, que va al culto de vez en cuando, es una persona que puede pasar el diablo con minifalda y piensa que es una reina de belleza y caen redonditos. Pero cuando una persona está fortalecida en el Señor, identifica muy fácil las obras del diablo. Dice en primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como ¿qué? León rugiente, buscando a quién devorar. El diablo todo el tiempo está buscando a ver quién es el que está flaqueando, a ver quién es el que le abrió la puerta, a ver quién es el que está cayendo, a ver quién es el que está dando papaya. El diablo siempre está al acecho, hermanos, para mirar por dónde se puede meter en tu vida, qué puertas estás abriendo. Examina, el diablo empieza a analizar tus emociones, con quién te enojaste, a quién no has perdonado. El diablo comienza a examinar qué tal eres tú con la platica, cómo manejas el dinero, si eres medio tacañín o eres una persona dadivosa. Ah, por ahí una puerta porque le duele el dinero, entonces vamos a afligirlo esta semana por tal parte. Mire, el diablo analiza cuáles son las áreas débiles tuyas. Y dice la palabra, aquí anda como león rugiente. Ustedes han visto cuando un león en esos programas, en esos documentales de Animal Planet, tú has visto cuando un león está acechando una presa, que la mira desde varios ángulos, no llega de una, primero analiza, la presa está sola, con quién está ese animal, quién lo protege, o es un cachorrito de la manada, o está solito, a qué distancia está la manada. O sea, él analiza todo, hermanos. Antes de atacar, él no llega a la loca, él analiza. Él primero se queda quieto y mira todo. Inclusive analiza también
¿cómo se llama? Los senderos por donde el animal se le puede ir, la presa se le puede escapar, analizar los senderos, por dónde está el río, por dónde está, o sea, lugares inclusive donde pueda llegar la presa y que ya no tenga escapatoria, como un callejón, una selva, yo qué sé. Así es el diablo. El diablo analiza cómo puede atacarte y las reacciones que tú puedes tener. Si el diablo ve que tú eres una persona que cuando viene la aflicción, en vez de quejarte, en vez de ponerte a llorar y amargarte contra Dios, eres una persona que se mete en oración y que se humilla, el diablo sabe que ahí tiene todas las de perder. Por eso es necesario que tú le pidas al Señor algo que se llama dominio propio. Porque frente a los ataques del diablo, tú tienes que tener muy firme esa convicción de para dónde vas. Ese dominio, repita conmigo, dominio propio. Tienes que pedir en oración dominio propio. Hay otros que tienen es demonio propio. Tienes que pedirle dominio propio al Señor para que te proteja, para que te guarde. Otro punto y es dejarse instruir. Ahí es donde hablamos de los preparadores, de los directores técnicos, los preparadores deportivos. Uno ve que en todas las disciplinas deportivas, todos los atletas, todos los deportistas, Mariana Pajón, Katherine Ibargüen, Nairo Quintana, detrás de ellos hay alguien que los está preparando, que los está asesorando, que les incentiva esa disciplina y que están allí con ellos. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría con Mariana Pajón si un día amanece rebelada contra el director de ella, el instructor técnico, o Katherine Ibargüen, ese señor que hasta le chocolatean los ojos cuando ella gana, que lo muestran en televisión, el instructor de ella, que ese día amanezcan estas mujeres o el mismo Nairo amanezcan rebelados y que no quieran seguir los consejos del instructor? ¿Qué pasaría? ¿Qué dice Hebreos 13? Vamos a leer Hebreos 13, versículos 7 y versículo 17. Leámoslo en esa versión. Y ¿dónde más? En esta versión, ¿cómo dice? Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios. Pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su 17. Obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso. Y saben que son responsables ante Dios de lo que ustedes les pasa. Traten de no causar problemas para que el trabajo de ellos que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Yo me acuerdo, hablando pues de las disciplinas deportivas, un boxeador que llegó a ser muy famoso, pero tenía problemas de indisciplina y cada rato se le revelaba. Yo creo, pues no digamos nombres, pero yo creo que algunos de ustedes se acuerdan, que era un hombre más bien dado al trago, o sea, una persona viciosa y terminó muy mal. Por ahí en las calles, creo que de Barranquilla, terminó mal, el hombre terminó mal. Tenía un futuro deportivo brillante, pero nunca atendió el consejo de su preparador físico, nunca atendió el consejo de su instructor. Me imagino que le dio muchos consejos. Y me imagino ese hombre angustiado, persiguiéndolo, sacándolo de las orejas de los bares. Vea, usted tiene mañana una pelea, usted tal cosa, y ¿cierto? Y así sucesivamente uno ve en el fútbol. También, por ejemplo, casos de hombres que fueron muy indisciplinados, de que tenían un juego en un equipo de fútbol y uno los veía por ahí en un carro, por allá yo no sé en dónde, lleno de viejas y con armas, y venga a ver usted que se llenaban de soberbia por tener 3 pesos, se indisciplinaban y se daban al trago. ¿En qué quedó la carrera deportiva? ¿En qué quedó? En nada. Entonces, mire, la vida cristiana también es similar. En la vida cristiana tú puedes de pronto tener un llamado de Dios muy grande. Y Dios tal vez quisiera usarte de una manera muy, muy, muy tremenda para ser un instrumento de bendición para mucha gente. No sé, como salmista, como evangelista, como maestro de la palabra, como profeta, en algún llamado.
Pero lo primero que tiene que hacer una persona para ser formada, lo primero que tiene que hacer una persona para poder tener esa carrera efectiva es dejarse enseñar, es dejarse instruir, dejarse pastorear. Hay gente que es impastoreable, hermano, hay gente que ponen al pastor, que no se comportan como ovejitas, sino que son cabros, son cabritas, que van brincando en los peñascos y el pastor es bregando a alcanzarlos y subiéndose por allá por los montes, hasta peligro de muerte que se puede caer el pastor. La palabra es muy clara ahí donde dice, no le hagan la vida difícil, porque es que también hay ovejitas que le pueden hacer la vida difícil a su pastor, causarle tristeza. Como le pasó a este preparador deportivo con este boxeador, me imagino cuántas veces este hombre se sentía frustrado porque él quería ayudarlo y quería desarrollar su carrera deportiva y no se dejó. Y pues ahí sí uno no puede hacer nada, ¿no? Porque eso también depende de la disposición. Pero hablando en la vida cristiana, el pastor te puede querer mucho, el pastor te puede aconsejar y puede orar mucho por ti, pero si tú no te dejas pastorear, si tú no obedeces, si tú no eres dócil a los consejos, pues ahí ya no habría nada que hacer, ¿sí ve? Por eso es tan importante ese espíritu enseñable en nosotros. Esto es lo que tiene que ver con la carrera de la fe, esa gran carrera, la carrera en la vida cristiana. Es una gran bendición, hermanos, que nosotros tengamos la oportunidad de correr esta carrera. En esta carrera hemos vivido muchas cosas, ¿cierto? Algunos de nosotros nos hemos caído, como Nairo, nos hemos caído, luego aporreados nos sobamos y seguimos adelante. A otros se nos ha cerrado la vía, que se cayó un árbol, que una piedra, nos tocó parar por un tiempo y parecía como que aquí acabó todo, ¿verdad? Como que se nos estancaban las cosas, no se nos daban, y eso también es parte de los desiertos que uno tiene que vivir para desarrollar lo que es la paciencia, para desarrollar carácter. Algunos de nosotros veíamos como la meta muy lejos, pero todo esto ha sido, para mí, todo esto ha sido de una gran bendición. El camino por donde Dios me ha llevado, y ahora que recuerdo esa palabra, que no está aquí dentro de los versículos que habíamos estudiado, pero el Señor me lleva a esa palabra. Esto habla mucho acerca también de lo que es una carrera. Dice el Deuteronomio capítulo 8, dice el versículo 2, desde el 1, vamos a leer desde el 1, dice, sé cuidadoso y obedece, Deuteronomio 8, versículo 1, sé cuidadoso y obedece los mandamientos que hoy te mando para que vivas y te multipliques y entres a ocupar la tierra que el Señor le ha prometido a tus antepasados. Versículo 2, recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto para enseñarte a ser humilde, para ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer los mandamientos o no. Él te humilló, te hizo pasar por hambre, luego te dio a comer maná que tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. Tu ropa no se desgastó y tus pies no se hincharon durante estos 40 años. Recuerda que el Señor tu Dios te está educando y corrigiendo como un padre a su hijo. Dile, Señor, muchas gracias por corregirme como padre. Dile con todo tu corazón, Señor, muchas gracias por tratarme como tu hijo, porque no soy bastardo. Hermanos, hay algo importante, y es que si tú ves en la calle un niño que se salió de la casa en bicicleta, tú no le dices nada porque no es tu hijo, pero tú inmediatamente puedes ver que en la puerta de la casa se para el papá o la mamá. ¿Usted para dónde va? No le doy permiso, hágame el favor, y se entra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es su hijo. La palabra del Señor ahí en Hebreos 12 nos dice, si no fueran hijos, ¿no serían qué? Corregidos, porque el que corrige es el Padre. Entonces, si hay alguien que no quiere que Dios lo corrija, es porque quiere que Dios lo trate como bastardo. Así es de sencillo. Y dice también la Escritura, si has aceptado la disciplina de tus padres terrenales, pues que es una disciplina imperfecta, porque es que los papás nos corrigieron a punta de correa, a su manera, pensando que era la mejor manera, como se debía de hacer.
Si recibimos esa disciplina de nuestros padres, ¿por qué no vamos a recibir la disciplina de nuestro Padre Celestial? Que es una disciplina perfecta, porque Él nos corrige de la mejor manera. Él sabe lo que tú necesitas, hermano. Cada uno de nosotros, Dios sabe lo que necesitamos y nos está corrigiendo, nos está disciplinando. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor. Porque el Señor te está enseñando en este tema que la vida cristiana es una carrera. Y que tú no eres un huérfano, tú eres hijo. Y la evidencia más grande de que tú eres hijo es porque estás pasando por un desierto, estás pasando por una adversidad. Porque Dios te está formando, Dios te está corrigiendo, Dios está formando tu fe. Si no pasara nada en tu vida, entonces Dios no tendría cuidado de ti. Y eso es imposible. Porque dice la palabra que no se cae la hoja de un árbol sin que Dios no lo sepa. Tiene contados cada uno de tus cabellos, hermano. Él sabe todo lo que pasa contigo. Dale gracias a Dios porque te trata como padre, no como un bastardo. Dale gracias a Dios por las veces que has llorado, por las veces que Él te ha corregido. Dale gracias a Dios por las veces que te ha disciplinado. Dale gracias al Señor porque no te ha dejado sin disciplina, porque aún muchas cosas que no te convenían el Señor te ha guardado, aunque no lo entendías, y tal vez algunas cosas no las entiendes ahora, pero dale gracias al Señor por todo eso que el Señor te ha dado, porque te ama. Señor, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás desafiando en esta hora para avanzar, para seguir adelante. Creemos firmemente en lo que harás en nuestras vidas, Señor, que tenemos un llamamiento santo, no solo a ser salvos, sino también a ser instrumentos de tu gloria, para hacer bendición de otras personas. Señor mío y Dios mío, delante de tu presencia nos presentamos, Señor. Presentamos, Señor mío, nuestras debilidades. Presentamos, Señor, todas aquellas cosas que nos han impedido avanzar. Y hoy tomamos la decisión de renunciar a ellas, Señor. Hoy tomamos la decisión de quitar de nosotros todo obstáculo que nos impida avanzar. Hoy tomamos, Señor, también la decisión de seguir a la meta, como decía el apóstol Pablo, de seguir, Señor mío, hacia la meta a la que tú nos quieres llevar, Señor. Gracias te doy por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu gran misericordia, porque tú nos guardas y nos permites vivir una vida cristiana, Señor, establecida sobre la roca firme que es Jesucristo el Señor. Gracias, Dios, por tu gran amor. Dígale conmigo, gracias por tratarme como Padre, porque no soy un bastardo, porque tengo un Padre y eres tú, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, en Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Esto quiere decir, hermano, que aun cuando hay alguien aquí que no tuviese padre o que nunca tuvo padre, la palabra dice, tú sí tienes un Padre, y es el Padre Celestial, es nuestro Padre de amor. Dile, Señor, tú eres mi Padre. Tú eres mejor que cualquier padre terrenal. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias. ¿En qué salmo está esa palabra? Salmo 27:10. Léalo. Salmo 27:10. Que tú me dejarás sin padre y sin madre.